En la política hay peleas que no se quedan en un solo episodio, sino tienen varios capítulos. Una de esas historias es la que protagonizan Roy Barreras y Gustavo Bolívar, dos políticos a los que al parecer solo los une su militancia en el petrismo. En las últimas horas volvió a agitarse esta rencilla cuando el embajador de Colombia en Reino Unido escribió esto en X. Hacen narconovelas, hacen narcocine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia, de superación. Hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar. Y pese a que no menciona a Bolívar, el escritor se sintió aludido y le contestó por la misma red social. Embajador, narcos, abusadores y corruptos son quienes hacen daño a la imagen del país. Escritores y cineastas solo contamos sus historias. Cuando publique Nido de Ratas, ¿seré culpable de la corrupción y la mala imagen? ¿O la culpa es de narcos corruptos y violentos que han envilecido a Colombia? Son de vieja data estas diferencias entre Barreras y Bolívar. Uno de los episodios fue por la elección de la presidencia del Senado. No vine a luchar a este país por un cambio para terminar votando en la presidencia por Roy Barreras. También hubo roces por la elección del Contralor, por la denuncia de supuestos acosos en el Congreso y hasta por el nacimiento de Fuerza de la Paz. Hay sectores del pacto histórico que se quieren robar esto, que quieren aprovecharse del caudal de Colombia Humana y de Gustavo Petro para seguir creciendo, personas que ya eran cadáveres políticos y que han resucitado gracias al pacto histórico. Bolívar también ha tenido diferencias con otros de sus compañeros del pacto histórico, la más reciente con Ahmed Escaf por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. También con Daniel Quintero, a quien llamó oportunista, luego de que el exalcalde lo señalara de aplicar un liderazgo tóxico. Estos roces dentro del petrismo ponen sobre la mesa la pregunta de que si este es un abrebocas de lo disputado que será el aval a la presidencia de 2026. O es un abrebocas, siguiendo con las palabras de Cintia Pineda, la periodista que hizo nuestra nota, si es un abrebocas del cambio ministerial que viene. Porque acuérdense que se estaba hablando de Roy Barreras, que entre otras cosas sí lo necesita el presidente de la República, porque necesita ese tipo de político que tiene ese manejo del Congreso como lo tiene Roy. No. Sí, Paula, pero Sigue es que no. si no fuera por Roy, si no fuera por Benedetti, Petro no es presidente. No, pero además usted sabe que siempre que arranca este sonajero, uno les pregunta y todos dicen, no, a mí no me han dicho nada y terminan nombrados, pero él sigue diciendo que no. Del otro lado, el fiel escudero de la causa realmente petrista, de la causa del presidente, es Bolívar, que ha tratado de evitar que le lleguen esos políticos tradicionales al presidente Petro. Yo creo que detrás de eso viene un remesón ministerial. Bueno, aquí yo creo que hay dos niveles distintos del análisis. Uno es el político, pero empecemos por el tema central del comentario de Roy Barreras, y es si al país le viene bien o no le viene bien que haya novelas, seriados, ficciones alrededor de los problemas del país, no solo el narcotráfico, sino también la guerrilla, la violencia, etcétera, etcétera. Pues a uno le gustaría que este fuera el país de la belleza, que este fuera el país de la alegría, que este fuera el país que expande el virus de la vida por las estrellas, pero este país tiene múltiples problemas. Y si alguien, sobre todo alguien que encarna el Estado, va a empezar a sugerir que quienes hacen ficción en televisión, en cine, en literatura, no pueden hablar de los problemas del país, ay, jue madre, sí cerremos y vámonos de aquí, porque ese es el acto más flagrante de totalitarismo que puede haber. No basta sino ver los casos de unos regímenes de muy diversa índole, de derecha y de izquierda, cuando empiezan a censurar las obras de las personas porque dicen cosas que no les gustan. Entonces, eso sí, por ese lado, yo personalmente estoy completamente de acuerdo con Gustavo Bolívar, y eso de decir, no, es que no se pueden hacer ficciones de narcotráfico porque eso le hace mala prensa al país, por favor, por allí no se debería meter el Estado. Y vámonos a la pelea política, porque como decía Cintia y estábamos diciendo en la mesa, es una pelea política que tiene vieja data. Y en esos dos pesos pesados, entre Gustavo Bolívar por una parte y Roy Barreras por otra parte, yo sí creo que cuando uno revisa la trayectoria de cada uno, sí es cierto que Gustavo Bolívar ha sido mucho más fiel a los postulados que ha planteado, desde que se acercaron Armando Benedetti, Roy Barreras, Luis Fernando Velasco incluso, a Gustavo Petro mucho antes de que tuviera un verdadero chance, según las encuestas, de ganar la presidencia. Gustavo Bolívar empezó a decir,
no se debería acercar el candidato Petro a esos candidatos, a esos políticos tradicionales, no lo deberían llevar a donde el clan de no sé quién, no lo deberían, ha sido totalmente consistente en sus críticas al acercamiento de Gustavo Petro a los políticos tradicionales, y hasta allí también estoy con Gustavo Bolívar. Ahora, donde yo personalmente no estoy con Gustavo Bolívar es cuando él dice: se acercan al presidente como cuando ven el poder que tiene, no sé qué. Se acercan porque el presidente los trae, porque el presidente los deja venir, porque el presidente va con ellos a donde los políticos tradicionales. Esa práctica de muchos miembros del pacto histórico, pero también del Centro Democrático y también de esos movimientos que son caudillistas, de que al caudillo no se le toca y todos los problemas son de los que hay alrededor. Si estos jefes de partido y si estos grandes caudillos son los que dejan que las cosas pasen alrededor, a mí que no me venga ahora a decir a Gustavo Bolívar, con lo que lo respeto en otras argumentaciones y en otras peleas, que fue a las espaldas de él que se le acercaron los políticos tradicionales a Gustavo Petro.